Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio de intercambiadores de calor. Y lo que sí que os recomiendo es que veáis antes la clase de teoría, ¿de acuerdo? Esta vez, normalmente sabéis que me gusta dar los seminarios antes que la teoría, esta vez no. Prefiero que miréis la clase de teoría y luego entramos a la clase de seminario. Bueno, primer consejo cuando hacemos problemas de intercambiadores de calor, que ordenéis los datos, porque hay muchos datos, entonces mi consejo es que los tengáis bien ordenados. ¿Cómo son los datos bien ordenados? Por un lado los datos referidos al fluido caliente, por otro lado los datos referidos al fluido frío y por otro lado los datos referidos al intercambiador. ¿Cuándo tengo todos los datos de un fluido? Cuando sé su flujo másico, su calor específico y su salto térmico, ¿de acuerdo? En este caso estoy haciendo el ejercicio 2, no sé si lo dije, de la lista de Moodle. Del fluido caliente lo sé todo, del fluido frío lo sé todo menos la temperatura a la que sale, y del intercambiador, el primer parte dice que es en doble tubo en paralelo y el coeficiente global de transmisión de calor. Ojito con el coeficiente global de transmisión de calor. Acordaros que este coeficiente global de transmisión de calor sería la convección del fluido frío más la conducción de la pared del intercambiador más la convección del fluido caliente. Y esto ya lo sabéis calcular, con lo que puede haber ejercicios en los que en vez de dar directamente la U, os dé los datos para que lo calculéis. O incluso, esta H también lo sabéis calcular mediante Nussel-Prandtl-Grashof, con lo que puede haber ejercicios que tengáis que calcular incluso esta H. ¿De acuerdo? Al final, todo esto es un mismo tema, entonces que no os extrañe que os dé Nussel-Prandtl-Grashof para calcular el coeficiente de transmisión de calor por convección de alguno de los dos fluidos del intercambiador. Bueno, vamos a ver lo que me dice el enunciado de que esto es un 95% de alcohol puro, de alcohol etílico. Bueno, vamos a suponer que es un flujo de 7 kilogramos segundo. Muy bien. Independientemente de lo que me pidan, y este es un consejo que yo os doy, ahora si no lo queréis seguir, no lo seguís. Independientemente de lo que me pidan, siempre que me mandan un intercambiador de calor, de primeras, yo lo primero que voy a hacer es un intercambio de energía. Calor cedido igual a calor ganado. Intercambio de energía entre el fluido caliente y el fluido frío. Esto a veces me ayuda mucho, a veces no me sirve para nada, pero no tardo nada porque es muy rápido. Como no hay saltos térmicos, será flujo másico del caliente por calor específico del caliente, salto térmico del caliente. Igual a flujo másico del frío por calor específico del frío por salto térmico del frío. Y si os dais cuenta, aquí lo tengo todo. En el salto térmico pongo 65 menos 38, es decir, la temperatura más grande menos la más chica para que me dé positivo. Y de aquí lo conozco todo. Y aquí sería la temperatura frío-salida menos esos 10 grados. Con lo que, sin saber nada de intercambiadores, yo ya sé la temperatura a la que sale el fluido frío. ¿De acuerdo? Temperatura frío-salida, por tanto, y esto ya lo tengo calculado, si lo encuentro os lo digo. Aquí está. 37 grados. Y además, yo sé que esto es igual al flujo de calor. Pues también puedo calcular ya el flujo de calor, que es 718 con 2 kilojulios segundo. Kilojulios segundo. Cuidado con las unidades, porque esto está en julios y esto está en kilojulios. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a... Este es el salto... Esto es simplemente el balance de energía. No he hecho más con balance de energía. Bueno, y ahora ya voy a aplicar el intercambiador. Como es un doble tubo en paralelo, voy a hacerlo por el... no me dan gráfica de la eficacia, entonces voy a hacerlo por el método de la media logarítmica. Yo sé que el flujo de calor, que ya lo he calculado, es igual a U por A por la media logarítmica del salto térmico. Y lo tengo todo. Tengo la U, cuidado que está en julios y no en kilojulios. Tengo la Q, tengo la U y voy a calcular la media logarítmica. Y con esto despejo la A, que es lo que me están pidiendo. Para calcular esta media logarítmica, a mí siempre como os dije en clase de teoría, yo nunca me lo aprendo en memoria, simplemente hago el gráfico. Estamos en paralelo, por lo tanto esto sería así. Temperatura caliente entrada sería 65 grados. Temperatura caliente salida 38 grados. Temperatura frío entrada 10 grados. Temperatura frío salida la he calculado 37 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale delta LM? Sería salto térmico aquí, 38 menos 37, menos salto térmico aquí, 65 menos 10. Entre neperiano del cociente, 38 menos 37, 65 menos 10. Y esto me sale una media logarítmica del salto térmico de 13,5.
Y sí que, algunos diréis, es que no sale 37, sale 37 con algo. Bueno, vamos a dejarlo en 37 porque quiero que después pase una cosa, ¿vale? Lo hacemos con esos valores. Vale, 13,5 grados, sustituyo en la ecuación del intercambiador y calculo el área. Y el área sería, ¿dónde está? 94 metros cuadrados. ¡Hala, qué fácil! Lo voy a apuntar, lo voy a ir apuntando por aquí las soluciones, ¿eh? Cuando estamos en paralelo, 94 metros cuadrados. Muy bien. Y si os pidiera la longitud del intercambiador, ¿cómo sería? Es decir, hemos calculado el área lateral y ahora yo quiero saber la longitud del intercambiador. ¿Cuál es el área lateral? Pi por d por L. Necesitaría el diámetro del intercambiador y calcularía la longitud. Vamos a suponer un diámetro, no sé, de 20 centímetros. Calculadme la longitud del intercambiador y lo vais a flipar. Es una exageración. ¿Podéis explicarme entonces por qué cuando veis los intercambiadores de doble tubo normalmente los veis en forma zigzag ascendente, es decir, suben así? Porque los intercambiadores de doble tubo, una de las características que tienen es que requieren mucha longitud. Pero la gran ventaja, ¿cuál es? El diámetro de paso, es decir, permite trabajar con fluidos muy densos, muy viscosos o muy particulados. ¿Vale? Vamos al segundo apartado, que el segundo apartado me dicen que es en contracorriente. Fijaros lo fácil que lo voy a hacer, ¿eh? Yo no voy a borrar, si voy a borrar hasta aquí. Pero para vosotros estaría empezando de nuevo el ejercicio. En contracorriente. Muy bien. Balance de energía. ¿Ha cambiado algo de haber cambiado el intercambiador? Es decir, ¿cambia el valor energético del fluido caliente o del valor energético del fluido frío si yo cambio el intercambiador? En principio no. Por lo tanto, la temperatura de la salida del frío es la misma y el flujo de calor es el mismo. Me voy ahora al intercambiador, que la fórmula es la misma, pero lo que cambia es el valor de la media logarítmica. Entonces, vuelvo a hacer el dibujo y ahora sí los pongo en contracorriente. Contracorriente. Aquí tendría 65 grados centígrados, 38, y aquí tendría 10 y 37. Muy bien, ¿cómo sería la media logarítmica? Media logarítmica sería esto con esto. 38 menos 10 menos 65 menos 37. Entre logaritmo neperiano de 38 menos 10 entre 65 menos 37. ¿Y qué os sale? ¿Qué os sale? Hacedlo. Que me diga indeterminación. Indeterminación es para los límites. Y esto no es un límite. Y 0 partido 0 es una de las mejores indeterminaciones porque se resuelve por L'Hopital, ¿no? Anyway, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no tiene solución? ¿Que no existe el intercambiador? ¿Os acordáis el ejemplo cuando os expliqué la media logarítmica en clase de teoría? ¿Os acordáis el ejemplo que os puse de las notas de un alumno? Si yo hago la media logarítmica entre un 5 y un 5, ¿qué le sale al alumno? 0 partido 0. ¿Qué le pones en las notas? Ah, no sale. Como la media logarítmica es 0 partido por 0, ese niño no tiene notas. No, tenemos que diferenciar entre lo que matemáticamente no tiene solución y lo que sí tiene generalmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir que la media logarítmica es 0 partido por 0? Que la media de todos los valores de salto térmico entre los dos fluidos siempre es la misma y es la media aritmética. Por lo tanto, es cierto que esto es 0 partido por 0, pero generalmente hablando es lo mismo que 38 menos 10, porque siempre es el mismo salto térmico. ¿De acuerdo? Vale. Aclarado esto, grados centígrados. Me voy aquí y calculo el área. Lo tengo todo hecho y el área me saldría 45,3 metros cuadrados. Fijaros que con solo cambiar la disposición del intercambiador, 45,3 metros cuadrados, he conseguido reducir a la mitad el intercambiador. Calculad la longitud del intercambiador. Pues exactamente lo mismo. ¿Vale? Por eso decimos que la disposición en contracorriente es más eficaz en cuanto al intercambio de calor que la disposición en paralelo. O bien que en un mismo intercambiador una disposición en contracorriente me da más flujo de calor, o que en las mismas condiciones, si lo coloco en contracorriente, necesito menos área de intercambiador. Es la misma idea. Y voy al tercer apartado, que me dicen que es un carcasa y tubos 272. ¿Vale? Borro. Ya me dicen, y borro aquí, carcasa y tubos, un 2,72. ¿Ha cambiado el balance de energía entre los dos fluidos porque he cambiado el tipo de intercambiador? No, por lo tanto, la temperatura de salida del frío sigue siendo la misma y el flujo de calor sigue siendo la misma. Pero ahora ya no tengo esta fórmula.
Ya no puedo utilizar la media de la fórmula de la media logarítmica, sino del factor de corrección de la media logarítmica. ¿De acuerdo? Y voy a borrarlo para que quede más claro. Flujo de calor es igual a U por A por delta de Lm por factor de corrección. Y acordaros que lo que hago es imaginarme que es un doble tubo en contracorriente y le meto un factor de corrección. Esto ya lo tengo calculado. Esto ya sé lo que vale, porque lo hice en el apartado de antes, ¿de acuerdo? Es decir, flujo de calor lo tengo, U lo tengo, área no lo sé, delta T Lm la tengo de antes, que era... ¿cuánto era? Voy a ponerlo ahí. 28 grados centígrados. Esto era 28 grados centígrados porque ya lo hice antes, porque ya hice el flujo en contracorriente. Y ahora calculo el factor de corrección. Como es un intercambiador 272, me tengo que ir a una gráfica que sea 2 pasos por los tubos, por lo menos, y número par, perdón, 2 pasos por la carcasa y número par de pasos por los tubos. Lo buscáis en la gráfica, no tiene gran misterio, y leéis F, aquí la P y aquí la R, con los valores que tenéis en la R, que os dije en clase de teoría. ¿De acuerdo? Me parece que esta gráfica os vale 2 pasos. De esta gráfica os vale la segunda, que son 2 pasos por la carcasa y 4 pasos por los tubos. Es decir, esta gráfica, la segunda, es 1, 2, 4. ¿Coincide el número de pasos por la carcasa? Sí. Número par de pasos por los tubos, número par de pasos por los tubos, por lo tanto podría ir a la segunda gráfica. Y acordaros que en esa segunda gráfica el subíndice C indica carcasa. ¿De acuerdo? Bueno, pues calculáis la F y os tiene que dar una F muy alta. ¿De cuánto? De 0,96, 0,95 aproximadamente. Con lo que lo tengo todo y calculo el área. Y yo ya debería prever que me va a quedar un poquito mayor que la de carcasa y tubos. Perdón, que la de doble tubo en contracorriente. Porque lo que estoy haciendo es la misma fórmula penalizada con un factor de corrección. Cuando yo calculo de todo esto me sale un área de 47,2 metros cuadrados. Un poquito mayor. Carcasa y tubos un 2,72. 47 metros cuadrados. Entonces, ¿por qué se usan más los intercambios de carcasa y tubos si me da el área un poquito mayor? Bueno, por la compactación, porque ocupan muchísimo menos espacio que un intercambiador de doble tubo, aunque sea en contracorriente. Y os lo voy a explicar. ¿Me podéis calcular la longitud ahora del intercambiador? Es decir, si este es el intercambiador, esta es la carcasa, estos son todos los tubos, ¿me podéis calcular la longitud del intercambiador? Es decir, ¿cuál es la longitud que ocuparía en una habitación este intercambiador? Y para ello vamos a suponer que tengo 3 tubos en el haz. El haz está formado por 3 tubos, por ejemplo. Entonces, calcularía la longitud total, pi por d por n. Pero esa longitud, que es la longitud de todos los pasos, lo tengo que dividir entre el número de pasos, evidentemente. Es decir, esa longitud la tendría que dividir entre 72. Pero no la hace un tubo solo, la hace 3 tubos, por lo tanto, lo vuelvo a dividir entre 3. Si os dais cuenta, la longitud que ocuparía el intercambiador ahora no tiene nada que ver con las longitudes que ocuparían los intercambiadores de antes. Y estos son el mundo de los intercambiadores. Esto, evidentemente, este ejercicio es muy sencillo, no es modo examen, pero sí que lo tenéis que tener en claro para ya la semana que viene empezar a crecer en dificultad. Porque la semana que viene vamos a ver un cambio de estado y vamos a ver los típicos problemas de intercambiadores que en 2 partes, ¿de acuerdo? No obstante, ahora voy a hacer uno por el método de la eficacia, para que veáis un poco cómo es ese método. Hasta ahorita. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Vale, pues vamos a hacer el primero de los ejercicios, el de Moodle. Se trata de como os dije, los datos siempre ordenaditos. Fluido caliente, es el flujo másico, es el calor específico, pero solo sé la temperatura a la que entra. Fluido frío es el flujo másico, es el calor específico, pero solo sé la temperatura a la que entra. Y datos del intercambiador. Doble tubo, no sé si me dicen si está en contracorriente. A ver. Calor de tubos concéntricos. Intercambiador de tubo, como son tubos concéntricos, sí, pero no me dice... Vamos a suponer que está en paralelo, por ejemplo, ¿de acuerdo? O que es un carcasa y tubos, vamos a poner un carcasa y tubos 1-1.
carcasa y tubos 1, 1, porque no me deja claro, y así tenemos la gráfica que vimos antes. Me dan el área, fijaros que en este caso me dan el área, y me dan el coeficiente global de transmisión de calor, que como os he dicho, esto lo podéis calcular, y hay ejercicios en los que lo tenéis que calcular. Y me piden calcular la temperatura a la que sale el petróleo. Esto. Como os había dicho en la clase anterior, yo lo primero que hago siempre, me puede servir o no, es un balance de energía entre los dos fluidos. Calor cedido igual a calor ganado. Y en este caso será flujo másico del caliente por calor específico del caliente por salto térmico del caliente igual a flujo másico del frío por calor específico del frío por salto térmico del frío. Esto es 150 menos temperatura caliente salida y esto es temperatura frío salida menos 25. Con lo que tengo dos incógnitas y no puedo resolver. En este caso el balance de energía de momento no me sirve para nada. Pero bueno, ya está. O sea, ¿cuánto he perdido? ¿Un minuto? Y si me llega a valer, ¿cuánto gano? Entonces, por aquí no voy a ningún lado. Como solo tengo las temperaturas de entrada desde cajón, que este problema lo tengo que resolver por el método de la eficacia. Y compruebo que tengo las gráficas de la eficacia, si no tendría que hacerlo de otra manera. Entonces, compruebo que me dan la gráfica de la eficacia, yo os daría en el examen esta gráfica. Acordaros que las gráficas que tengáis que usar en el examen tienen que ser las que yo os doy en el examen, ¿eh? Ya, aunque lo vais a hacer en casa el examen, que por cierto, la semana que viene os voy a dar pautas de cómo es el examen, porque voy a controlar mucho el tema de los tiempos y no os voy a dar el examen completo, sino que vais a tener que resolver pregunta a una pregunta. Es decir, os suelto una pregunta, tenéis 20 minutos, la colgáis. Os suelto otra pregunta, tenéis 20 minutos, la colgáis. Y no voy a soltar a todos la misma pregunta, ¿de acuerdo? Para que evitar el copieteo y esas cosas. Pero ya os lo cuento la semana que viene. ¿Cómo va a ser el examen? No sé a qué venía todo. Aunque yo en el examen os daría esta gráfica, esta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, está claro que tengo que ir al método de la eficacia. Flujo de calor es igual a la eficacia por la menor de las capacidades caloríficas por caliente entrada menos frío entrada. Muy bien, esto lo conozco. 150 es la entrada del caliente, 25 es la entrada del frío. La menor de las capacidades caloríficas, pues vamos a verlo. La capacidad calorífica del fluido caliente sería 1 por 2000. La capacidad calorífica del fluido frío sería 1,026 por 4200. Voy a poner los números, este está claro que es 2000. A ver, espera un momentito. Las capacidades caloríficas, ¿dónde las tengo aquí calculadas? Aquí, 2000 julio segundo por Kelvin y 4200 por 0,26, 4309 julio, porque está en julio, ¿sí? No, segundo Kelvin. Muy bien. ¿Quién tiene la menor de las capacidades caloríficas? Cuidado, el petróleo, ¿eh? El fluido caliente es el que tiene menor de las capacidades caloríficas, por lo tanto es el valor que va aquí. Y me queda el flujo de calor y la eficacia. ¿Qué hago? Me voy a la gráfica de la eficacia. Me voy a la gráfica de la eficacia y en este caso voy a entrar al revés. No, en la gráfica de la eficacia no, así. Así son los del factor de corrección. Iría así. Entonces, yo lo que quiero es calcular es la eficacia. Primero, calculo la CR, que es la relación entre las dos capacidades caloríficas, entre la mínima y la máxima, es decir, 2000 entre 4309. Y esto sale 0,46. Si no está la gráfica justo de 0,46, la tengo que dibujar, que en este caso sería un poquito por encima de la de 0,50. Muy bien, y después tengo aquí el NTU. El NTU es U por A por la menor de las capacidades caloríficas, que lo tengo todo. Y eso sale 1,2. Bueno, pues leo 1,2, leo en la CR adecuada y leo la eficacia. Y me sale, según mis cuentas, una eficacia de 0,65. Muy bien, ya lo tengo todo. Tengo la eficacia, tengo la menor de las capacidades caloríficas y tengo el salto térmico. Con todo esto, calculo que el flujo de calor es igual a... Si lo encuentro. No lo tengo hecho. No, me lo salté, lo hice directamente. Vale, calculáis el flujo de calor, lo tenéis todo. Y ahora sí, flujo de calor es igual a esto por un lado y a esto por otro lado. Lo igualáis a esta primera parte y calculáis la temperatura de salida del caliente. Lo igualáis a esta segunda parte y calculáis la temperatura de salida del frío. Y esto sale, para que tengáis una idea, es que el caliente sale a 69 grados centígrados. Así se trabajaría con el método de eficacia. ¿Vale? Pues hoy ha sido una clase durita entre la teoría y las dos clases de los dos pruebitas de seminario y necesito, por favor, que todo lo de hoy esté bien claro
para poder afrontar los problemas gordos de intercambiadores de la semana que viene. Repito, los problemas de hoy no son modo examen, son problemas muy sencillicos. Y nada más, chao pescado, me las pido vampiro, chao bacalao.